¿Cómo están? Tengan ustedes saludos cordiales. En esta ocasión, en este video, quería mostrarles acerca de lo que es la evaluación del riesgo de violencia, ya que en muchas ocasiones, en los casos de presuntos agresores, o en la etapa, ¿no es cierto?, investigativa, suele suceder que los abogados nos contratan, ¿no?, para el tema de determinar el riesgo de peligrosidad en su cliente, ¿no? Por ese motivo quiero explicarles acerca del el psicodiagnóstico forense para dar respuesta a esta solicitud de determinar el riesgo de peligrosidad o el riesgo de violencia. Estas diapositivas están basadas en el Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia de Loinas y vamos a ver el tema de lo que son los conceptos fundamentales y qué tipo de instrumentos y técnicas podemos utilizar, ¿no?, para hacer el psicodiagnóstico. Primero vamos a determinar qué es en qué consiste, ¿no?, valorar el riesgo. Consiste en una estimación probabilística, ¿no?, en identificar y analizar marcadores sobre factores de riesgo que predisponen a la violencia y los factores de protección que más bien minimizan el riesgo de violencia, ¿no?, en una persona, y así poder estimar la probabilidad de que ocurra un hecho violento en el futuro, ¿no? O si la persona presenta estos factores de riesgo para ser una persona con esta predisposición a la violencia. Aquí podemos ver una diferencia entre evaluar el riesgo y evaluar el grado de violencia, ¿no? Que ya el grado de violencia es un análisis retrospectivo de un hecho que pasó, ¿no? Es un hecho fáctico que ya pasó y para este tipo de evaluaciones psicodiagnósticas ya se utilizan otro tipo de instrumentos que ya se basan cuando la persona ya está privada de libertad o ya tiene ejecutoriada, ¿no?, la culpa, digamos. En cambio, para valorar el riesgo de violencia es a futuro, ¿no? En esta etapa investigativa, donde se están recabando los elementos de prueba, ¿no? Entonces aquí nos basamos en evaluar la probabilidad de que la persona presente estos factores de riesgo que predisponen a la violencia, ¿no? Dentro de esto quería mencionar, ¿no?, de que muchas veces he escuchado este tipo de comentarios de que dicen, él solamente es violento cuando está borracho. Y yo quiero aclarar, aprovechando este video, de que el alcohol o el consumo de alcohol no justifica la violencia, ¿no? Obviamente, ustedes sabrán de que no todos los que se emborrachan son violentos, ¿no? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? De que la persona que estando borracha es violenta es porque ya su estructura de personalidad, independientemente del alcohol, ya tiene una propensión a la violencia. Ya es una persona inestable emocionalmente, que el alcohol lo único que hace es desencadenar lo que ya dentro de su estructura está desequilibrado. No es que la persona, el alcohol lo vuelve violento, sino que ya es inestable emocionalmente, ya tiene estos factores o estos niveles de impulsividad, ¿no? Donde el alcohol es solamente un desencadenante, ¿no?, a lo que ya tiene en su estructura. Si no, en ese caso todos serían violentos, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre en hechos de abuso sexual o de violación, de que muchas veces quieren justificar con el consumo de alcohol o drogas, pero el tema es de que ya la persona, dentro de su estructura de personalidad, ya tiene esta inestabilidad o ya tiene estas alteraciones en la parte psicosexual, ¿no? Entonces, otra distinciones claves que hay que tener en cuenta es acerca de la agresión y la violencia. Son conceptos distintos, ¿no? La agresión es algo que tenemos todos por instinto y es lo que recurrimos, ¿no?, ante una defensa, ¿no? Cuando hay una amenaza percibida en contra de nuestra integridad y actuamos en defensa propia, ¿no? O sea, no siempre entonces la agresión es desadaptativa, ¿no? Ya en el peritaje, bueno, evaluamos rasgos como la ira, como estado, como rasgo,
¿no? Porque no es lo mismo que sea algo transitorio, que en algún momento podemos hacer uso para defender nuestra integridad, ¿no? Como un elemento de defensa y no y ahí radica la diferencia con la violencia, ¿no? ¿Ya? Entonces la violencia no es la agresión no es algo planificado, ¿no? A diferencia de la violencia, que sí es algo, o sea, es algo planificado o sistemático, algo recurrente, ¿no? Entonces la violencia es algo intencional, con la intención de dañar con un objetivo, ya sea control, ejercer control sobre la víctima por el micromachismo, por ejemplo, que es un factor para controlar a la víctima, para dominarla o ejercer su dominio, ¿no? Entonces, esto es la violencia que conlleva, ¿no? A actos de humillación, degradación y que puede escalar hasta la violencia física, entre otros tipos de violencia que existen, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la escala de predicción de violencia grave en la pareja revisada. Este es un instrumento que es utilizado para evaluar eh, el riesgo de violencia, ¿no? Contra la pareja. Ya en otro video voy a explicar acerca de este instrumento. Entonces aquí tenemos la agresión versus la violencia. La agresión es algo natural, es algo instintivo, reactivo, como un mecanismo defensivo, ¿no? En cambio, la violencia es más es instrumental, parte de que la persona quiera ejercer un control, un dominio, es sistemático, ¿no? Donde la persona que es violenta percibe este desequilibrio de poder y para ejercer su dominio ejerce la violencia y de manera sistemática y de muchos factores, ¿no? Violencia verbal, agresiva, económica, etcétera, ¿no? Ya, entonces, aquí tenemos también las diferencias, la agresión, instintivo, biológico, evolutivo, la violencia, constructo sociocultural, que es intencional para ejercer fuerza, poder y causar un daño de manera intencional, instrumental o reactiva, pero siempre desadaptativa, ¿no? En cambio, la agresión no siempre es desadaptativa porque es como un recurso que tenemos como defensa, ¿no? Cuando alguien quiere hacernos daño a la integridad física, ¿no? O moral también, ¿no? Y evaluar la peligrosidad o el riesgo es un concepto, la peligrosidad es un concepto jurídico antiguo, estático y binario, ¿no? La persona es o no es peligrosa, ¿no? Y el riesgo es valorar el grado, ¿no? De riesgo, ¿no? Representa un riesgo bajo, un riesgo medio o alto, ¿no? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, bueno, los antecedentes, ¿no? Y si hay estos antecedentes históricos de violencias previas, ¿no? De violencia. Y aquí es bien importante, si bien hacemos la evaluación al que se presume agresor, tenemos que tener entrevistas colaterales, tanto con la familia, con testigos externos que hayan presenciado estas situaciones, ¿no? Que nos van a decir lo que han presenciado, ¿no? Y algunos antecedentes que hayan, ¿no? En el cuadernillo de investigación también hacer la revisión, ¿no? De lo que se ha presentado, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a tener un psicodiagnóstico más contundente, digamos, ¿no? Asimismo, en cuanto a hacer este análisis, estas entrevistas colaterales y la batería de pruebas, vamos a tener los factores de protección al hacer estas entrevistas colaterales con la familia, ver si la persona tiene estas redes de apoyo, estabilidad laboral, académica también. Eh, en cuanto a lo personal, ya mediante la batería de pruebas, mediante la observación durante la entrevista, la observación de conducta y los resultados de la batería de pruebas, vamos a ver si tiene estos indicadores bajos, ¿no? De impulsividad, si tiene una adecuada empatía, un alto control de la ira, ¿no? Si ante estos hechos tiene una predisposición a tratamiento psicológico, terapia,
o si ha existido tal vez el hecho, ¿no? De que pueda reconocer el daño, ¿no? Entonces son factores de protección que disminuyen la probabilidad de que la persona sea violenta, ¿no? El evaluador forense debe ponderar la fuerza de los factores de riesgo, que eso sería el motor de la violencia, los factores de riesgo, y en contra la solidez de los factores de protección, ¿no? Para determinar así el riesgo, ¿no? Si hay esta, como mencionaba, esta adherencia a la terapia, la capacidad de introspección, de reconocimiento del daño que puede haber causado, porque es cierto de que en toda relación de pareja se espera de que hayan en ciertos momentos discusiones, ¿no? Que en algunos momentos hayan palabras que no se puedan medir específicamente con regla, ¿no? Pero que mientras no sea algo sistemático, se espera, ¿no? Entonces que el agresor quiera verse 100% bien de que nunca hubo ningún tipo de discusiones, etcétera, no hay un buen pronóstico, ¿no? Pero si reconoce que hay ocasiones en las que han habido estas discusiones y que le gustaría mejorar, ¿no? En estas situaciones, etcétera, entonces a eso le llamamos la adherencia, ¿no? La introspección, capacidad de reconocer el daño y necesidad de cambio, ¿no? Y bueno, pasamos a la evaluación, el método multimétodo, que vamos a utilizar esta triangulización de fuentes, tales como la entrevista clínica forense. Como les mencionaba, ya les voy a mostrar en otro video cada una de estas técnicas e instrumentos que se utilizan, ¿no? Pero una de esas técnicas, entrevista clínica forense, la entrevista semiestructurada para maltratadores, que así se denomina, pero debería ser, bueno, la entrevista semiestructurada para presuntos agresores de Echeburúa. Tenemos las pruebas psicométricas de rigor, que son, por ejemplo, el Million 4, que ya hice un video acerca del Million 4, eh, hostilidad y agresividad de Bus-Durkheim, la escala de impulsividad de Barrat y la expresión de estado rasgo, la expresión de ira, estado rasgo del Staxi 2. Y también hay instrumentos bien interesantes, que es la escala de la que mencioné hace un momento, la EPBR, que es la escala de predicción de violencia grave contra la pareja revisado, de igual de Cheverúa, y eh, la escala de tácticas de conflicto, la CTS-2, que igual nos va a permitir ver la percepción del sujeto evaluado, ¿no? El presunto agresor, en relación a, a los escenarios o a la violencia que existió, ¿no? Entonces, estos instrumentos nos van a poder dar luces, ¿no? Para hacer un psicodiagnóstico certero, ¿no? No es que vamos a aplicar todas estas herramientas, pero la vamos a ver y, y- y ya en una evaluación psicodiagnóstica vamos a escoger, según el caso específico, cuál de estas nos conviene aplicar, ¿no? Que permitan dar respuesta y una respuesta contundente, ¿no? Luego de estas pruebas psicométricas y las escalas, las fuentes colaterales, ¿no? Bien importante la revisión de expedientes, todos los actuados, ¿no? Que se han presentado, las pruebas. Eh, bueno, en este caso, lo ideal, ya que el psicólogo siempre va a ser imparcial por ética y por ética profesional, se debería, ¿no? También evaluar a la víctima para así hacer un contraste y poder llegar a una conclusión, digamos, ¿no? Pero en estos casos, o sea, o en la práctica, solo se tiene acceso, digamos, ¿no? Al presunto agresor, al que se está haciendo la evaluación. Y bueno, tendríamos que basarnos en la revisión del expediente, entrevistas colaterales con su familia, con exparejas, si se tiene el acceso, con ex colegas de trabajo, tal vez personas que han sido bien cercanas, ¿no? Vecinos o personas que hayan podido atestiguar los escenarios, ¿no?
Y ahí vamos a ver, ¿no? Si la señora siempre lo trataba como un muchacho, veíamos cómo lo bofeteaba y el señor salía corriendo a la calle y volvía después de 2 días. Podemos encontrarnos con esa sorpresa, ¿no? Entonces, eh, a raíz de hacer estas entrevistas con varios vecinos, digamos, ¿no? Lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque a veces suelen pasar este tipo de casos, ¿no? Eh, y bueno, el juicio profesional estructurado, ¿no? Que es, no se trata de solamente sumar los puntos, ¿no? Sino entender la funcionalidad de la violencia, ¿no? En relación a estos instrumentos que aplicamos, los resultados, la observación clínica, ¿no? Que tenemos a raíz de toda esta recopilación de datos que vamos a tener, ¿no? Y bueno, en otro video ya voy a explicar a detalle, ¿no? De cada una de estas técnicas e instrumentos, como lo mencioné. Ahí tenemos la entrevista de Chiburúa, la escala EPBR, el Million 4 nos sirve bastante ya que podemos ver estas áreas relacionadas al riesgo de violencia, como si presenta una estructura de personalidad antisocial, sádico, paranoide, límite, narcisista, con abuso de sustancias, ¿no? Que predisponen a la violencia. Entonces, aquí nomás un breve pantallazo, podemos ver la gran utilidad del Million 4. ¿No? De hostilidad y agresividad de Buzz-Durkee, de impulsividad de Barrat, la expresión de ira como estado y como rasgo, y bueno, ¿no? Integrar eh, la integración diagnóstica, ¿no? De todos estos instrumentos, de todas estas técnicas e instrumentos. Bueno, espero que les haya gustado el video y ya estaré subiendo más contenido relacionado a esta batería de pruebas. Muchas gracias, que estén muy bien.